y ya han pasado más de 20 días de esta marcha en la cual el día de la marcha el Ejecutivo asumió compromisos con nosotros y que hasta el día de hoy no abren las mesas técnicas, no se Ujú. conversan, y a nosotros eso nos tiene preocupado, Pedro, porque estamos hablando del sector de la micro y pequeña empresa que reclama que tenemos derecho y que exigimos, por el derecho que tenemos, a tener ministros eficientes y un gobierno que haga las cosas bien. No nos están haciendo un favor. La micro y pequeña empresa es la que sostiene el empleo del país. Estamos en la comunicación en estos momentos con Susana Saldaña para hablar precisamente sobre esto. Ella es presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú. Hola Susana, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, estimado Pedro? Muchísimas gracias por el espacio. ¿Cómo estamos en Gamarra, Susana? Estamos en temporada alta, ya estamos sin restricción respecto al tema sanitario con el COVID-19. Hace un par de semanas fui para Gamarra, vi a galerías más llenas y además bastante también comercio ambulatorio. Pero ¿por qué ustedes tienen esa sensación de que se encuentran en abandono por parte del gobierno? Como recordarás, nosotros el 5 de octubre salimos casi 10.000 micro y pequeños Mm. empresarios, sobre todo de Gamarra y también de otras zonas como San Juan del Lurigancho, Mesa Redonda, Trujillo y otras regiones del país, Ujú. Villa El Salvador, Huaycán, por ejemplo, a reclamar, a tener que dejar nuestro trabajo por unas horas y a reclamarle sobre todo al gobierno del presidente Castillo medidas urgentes e inmediatas que ayuden a la reactivación económica, porque creemos que todo lo que supuestamente se ha querido hacer no ha quedado absolutamente en Mm. nada, y ya han pasado más de 20 días de esta marcha en la cual el día de la marcha el Ejecutivo asumió compromisos con nosotros y que hasta el día de hoy no abren las mesas técnicas, no se Ujú. conversan, y a nosotros eso nos tiene preocupado, Pedro, porque estamos hablando del sector de la micro y pequeña empresa que reclama que tenemos derecho y que exigimos, por el derecho que tenemos, a tener ministros eficientes y un gobierno que haga las cosas bien. No nos están haciendo un favor. La micro y pequeña empresa es la que sostiene el empleo del país. Somos más del 99% de Ujú. núcleos empresariales de todo el Perú. Entonces, se puede dejar para la suerte que las cosas se dispongan, Ujú. y lo que está ocurriendo, lamentablemente, es que nos responden que están ocupados con la coyuntura. Ya. Y pregúntate cuál es la coyuntura. El escándalo con el Congreso, el escándalo con la Fiscalía. Personalizamos la agenda de un país de Ujú. 33 millones a, a la agenda personal y Del familiar presidente. del gobierno o de su familia, del Ujú. O presidente. sea, O sea, no, eso no puede pasar. un ministerio, Susana, no puede hacer nada, según lo que les explican a ustedes, porque tienen que ver la defensa política del presidente. Porque el presidente se encuentra Hemos inmerso en llamado a investigaciones Palacio fiscales. a decir por qué hasta ahora no se cumplen los compromisos asumidos el 5 de octubre, por qué Ujú. no abren las mesas para establecer esos compromisos. Y nos dicen que están ocupados con la coyuntura. ¿Y cuál es la coyuntura? Las El investigaciones sobre el escándalo presidente. legal, Ujú. fiscal, la OEA y lo que quieras. O sea, Sí, todo es más importante que la pero economía de además, los Susana, peruanos y la reactivación económica. esa coyuntura ya se viene dando hace muchos meses atrás. El 5 de Más octubre, de un cuando se año, ¿no? reunieron ustedes con representantes del gobierno, la coyuntura ya existía. Si la coyuntura ya existía, ¿cómo diantres ellos terminan acordando establecer una mesa técnica para que puedan solucionar la demanda que tienen ustedes? Porque en ese momento no dijeron no podemos hacer nada por la coyuntura, pero se reúnen en plena coyuntura de investigación fiscal sobre el presidente y en ese momento no lo toman como pretexto.
pero sí lo toman en estos momentos como incapacidad, para justificar la incapacidad y la mediocridad funcional que tienen en varios ministerios para que puedan resolver la demanda que tienen ustedes. ¿Por qué no manifestaron lo mismo No aquel solo 5 de los octubre? ministerios, Pedro. No solo los ministerios, estamos hablando de un gobierno que es su obligación, porque eso dice la Constitución, que tanto les gusta hablar y discutir de la Constitución. Para uno querer cambiarlo, por lo menos debería aplicarlo y respetarlo, porque es la Carta Magna. Te gusta o no te guste quien lo haya hecho, pero es la que hay. Y hay que respetarla. Entonces, la Constitución dice que el gobierno y el Ejecutivo, el Estado, debe promover a la micro y pequeña empresa porque reconoce que sufre condiciones de desigualdad. ¿En qué se ve esta desigualdad? El ejemplo que lo hemos hablado ampliamente, lo del Reactiva, que le dieron a un sector y al otro no. En el tema, por ejemplo, de que no hay créditos para la micro y pequeña empresa a tasas baratas que no superen el 5%, que es lo que estamos pidiendo. El presupuesto que se traslade de la decisión de los ministerios a través del Ministerio de Economía a los núcleos ejecutores para que le compren a las MIPE confección, calzado, metalmecánica, madera, industria gráfica y toda la MIPE manufacturera, de quien depende la decisión del gobierno central de los dos ministerios. Aplicar las salvaguardias de la que tanto hablamos, Pedro, porque la ropa importada ha invadido el país y está quebrando la industria y no está permitiendo que las MIPES manufactureras, que no han recibido ningún respaldo, ninguna ayuda para atravesar la crisis de la pandemia, no pueden reactivarse y tenemos el 50% en la quiebra. ¿Quién tiene que hacer ese trabajo? Llevamos un año tratando de conversar en una conversación de sordos, en mesas técnicas que son mecedoras. Por eso hemos salido a marchar, porque no existe respuesta concreta. Entonces, el día de la marcha se comprometen a activar las mesas técnicas, porque te cuento que de las anteriores mesas, poco a poco conforme fuimos nosotros exigiendo resultados, nos fueron sacando poquito a poquito. ¿Y con quién se quedaron? Con los ayayeros, porque eso sí están buscando, con gente que no sabemos a quién representa, porque evidentemente no representa nuestras necesidades, porque si eso fuera, exigirían lo bueno para los sectores. Entonces, ya no quiere dialogar el gobierno con nosotros. Hemos tenido que salir a las calles para exigir que conversen con nosotros, que decidan, que apliquen medidas que saquen de la crisis a las MIPES, porque de ello depende la reactivación económica de un país. Claro, la generación de puestos de trabajo. Es una cadena importante que se mueve desde la industria textil. Total. Pero, Esa Susana, es la respuesta que tenemos. Entendemos que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se comprometió con emitir una resolución para crear una mesa de trabajo. Hubo un tiempo prudencial, un tiempo establecido por Aníbal Torres para que se haga pública esta resolución. Nos dijo que el día 5 la publicaban. ¿Ya? Y que era inmediato porque sí o sí lo iban a hacer y que ahora sí se van a atender a las MIPES. Nos hizo comentarios medios extraños, pero que sí lo iban a atender. No, sí nos advirtió y nos dijo, nosotros les vamos a ayudar siempre y cuando no se junten con traidores. No sabemos a qué se refería, la verdad. Sí. O sea, el propio gobierno condicionando la atención, que es su responsabilidad en solucionar problemas. Claro, es obligación. Su obligación. Les condiciona a ustedes de que no se alíen con ningún brazo supuestamente golpista, como tantas veces califican. ¿A qué se refiere? Nosotros somos empresarios y se lo hemos dejado claro. Nosotros no andamos en campaña, no le hacemos campaña política a nadie, como lo habrás visto. Nosotros somos empresarios y nuestras demandas están enfocadas exclusivamente ¿a qué? A que no queremos que nuestras MIPES sigan quebrando, porque no queremos que se sigan perdiendo más empleo, sino todo lo contrario. Queremos que el 50% aproximadamente, solo en la industria textil, 50,000 microempresas
que están en la quiebra salgan de la quiebra, se recuperen y recuperemos el 500.000 de puestos de trabajo de la industria textil que siguen perdidos, que no hemos podido recuperar hasta la fecha. Hemos avanzado a la mitad por nuestro esfuerzo, pero lo demás le toca a ellos porque ya no se puede más allá. Son condiciones que tiene que asumir el gobierno. Entonces, no sabemos a qué se refiere. Nosotros somos empresarios y exigimos medidas concretas. Entonces nos dijeron eso, el ministro de la Producción se comprometió ese día de la marcha a, en el plazo inmediato, antes del lunes o martes de la siguiente semana, antes del 10, a que se reunía con el ministro de Comercio Exterior, con el ministro de Economía, y que el lunes o martes de la siguiente semana nos sentábamos en esta mesa, por supuesto, con los representantes valiosos que salieron a las calles y que representan a la MIPE, a discutir dos temas más urgentes: salvaguardias y compras Mi Perú. Mira, 20 días y no sabemos nada. Estamos ya cerrando el mes de octubre. Se comprometieron a ver exactamente el tema de los créditos. Están que celebran y quieren que aplaudamos lo del FAETEXCO. Y te pregunto a ti, Pedro, o a cualquier persona que nos esté escuchando y viendo ahorita, un fondo de 800 millones, apenas han logrado colocar 7 millones al 17% de interés anual. ¿Ya? 17%. No al 2% de reactiva. Exactamente, no al 1, no al 2, ni al 5% de reactiva. Para la MIPE, el la 17. discrimina y hay que pagar el 17 con el 98% de garantía del Estado, imagínate. Y quieren que celebremos como si nos hicieran un favor. Y encima, ¿sabe qué? Nos están metiendo el cuento y la propaganda que da miedo en las páginas del ministerio, que tenemos que agradecer, porque con esos 7 millones que acaban de colocar, van a reactivar a toda la industria textil confecciones. Divide y a cualquiera lo reto. Agarra su calculadora. 7 millones entre 100.000 microempresas. Eso nos va a sacar de la quiebra a 50.000 que están en la quiebra. Lamentable esa situación. Tenemos eso que aplaudir. Ese es el mejor éxito, el Susana, mejor logro. Por Dios. Susana, para terminar. Tenemos que ser realistas y pragmáticos. Y eso es lo que exigimos. Susana, Nada para terminar. más. El tiempo nos ha ganado. Brevemente, por favor, ¿qué van a hacer de aquí en adelante ustedes? Ya que esos compromisos adoptados por el gobierno y por el propio Aníbal Torres no se han visto cumplidos. Se les dio 10 días, 15 días nos pidieron, no han cumplido, nos estamos reuniendo con los dirigentes. En los próximos días vamos a hacer una conferencia de prensa pública con líderes nacionales para de una vez hacer de público conocimiento nuestras siguientes medidas de lucha. Si 10.000 microempresas no son suficientemente importantes en las calles para el gobierno, nos preguntamos y le preguntamos a la población de qué depende, qué más se necesita. De voluntad Porque política y de capacidad. Es porque estás esperando mucho para llegar a una protesta. Hemos salido a las calles y a las MIPES no se nos escucha, no sé a quién puedan escuchar. Bien, pero Susana, estamos evaluando medidas y por supuesto vamos a seguir en la lucha. Nosotros seguimos. Bien, Susana No Saldaña. nos vamos a cansar porque está de medio la quiebra de las empresas. Así es. Muchas gracias por la comunicación alcanzada.